específicamente en el área de la diversidad y además de ser y activista por los derechos sexuales, por los derechos de la diversidad sexual. ¿Cómo estás, Vicky? Aquí Macarena y Maru te saludamos. Bien, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí. Buenos días. Estamos ahí empezando el... Exactamente. Pero siempre allí mirando, ¿no?, lo que sigue, porque en definitiva tiene que ver con eso, pero tiene que ver también con políticas que realmente den soluciones puntuales a quienes viven en situación de no tener una casa. El gobierno puede incluir a las personas trans, ¿no?, en las posibles nóminas de beneficiarios para los sorteos de vivienda IPB. Contanos un poco qué es esto. Bueno, qué interesante utilizar esta metáfora, ¿no? Mirando la ventana a ver cómo viene, ¿no? Darnos y reflexionar. Personas que tienen determinadas características, la verdad, a veces digo, ponerle características, ¿viste? Pero poner la manera en cómo nomencla la entidad para otorgar una vivienda, ¿no? Y en ese caso, bueno, obviamente, haciendo uso de, justamente el Estado tiene que promover medidas de acción positiva para grupos vulnerabilizados, y dentro de esas medidas de acción positiva son los cupos, ¿no? Claro. ¿Por qué no pensar en generar mecanismos de accesibilidad a la vivienda propia para colectivos y grupos sociales que teóricamente han quedado fuera de la posibilidad? Hoy hay posibilidades en algunas personas trans, porque es el grupo especificado que estamos aludiendo, sí, efectivamente hay, ¿no es cierto?, algunas posibilidades, porque son personas que han logrado, de una manera u otra, en contextos donde seguramente el Estado como empleador, pero también entidades privadas, porque hay también situaciones y realidades, se generó la posibilidad de un empleo y demás, y ¿por qué no pensar también el Estado, que está convocando en esta iniciativa, se puedan inscribir, ¿no? Ya de hecho, la semana pasada estuvimos hablando con autoridades, y nos dijeron, bueno, listo, plantearlo desde la nota formal, por supuesto. ¿Por qué? Porque nuestro colectivo no estaba llamado literalmente a esta convocatoria. No está convocado para personas trans, travestis, transexuales, digamos, que pueden acceder. Creo que por parte está bien, en ese sentido, porque puede haber sido tal vez una masiva convocatoria, pero sí creo que cuando hablamos de cómo nomencla, allí es donde efectivamente no figuramos, ¿no? Porque no somos mujeres, no somos mujeres solteras, porque muchas, seguramente la mayoría, desconozco, pero en mi caso no estoy maternando, ¿viste? Claro. Pero también habría que empezar a ver situaciones de violencia de género, y ahí está muy descrito, sin dudas, qué es la violencia por motivos de género, y las personas trans históricamente hemos pasado y hemos atravesado situaciones de esas violencias, ¿no? Claro. Sí, entonces, sí. Podríamos verlo por ahí, sin duda. Pero esto, como siempre decimos, y seguramente vos darás asiento al respecto, las estrategias que siempre hay que ocupar, ¿no es cierto?, hemos ocupado a lo largo de la historia, en cómo pensaban en las primeras sufragistas, cómo lo hicieron cuando apenas no estaba legal el voto, cómo lo hicieron para poder votar, ¿no? O sea, decía que no, pero la tradición decía que era imposible. Bueno, yo pienso, no se me viene el nombre de una de las primeras médicas, pero decía, bueno, estos artilugios, ¿no?, que hay que buscar y hacer para poder que nuestros nombres estén por lo menos en la nómina de la posibilidad de acceder a un programa de vivienda. Exactamente. Y esto también a contra, digamos, de lo que va haciendo las políticas a nivel nacional, ¿no? Porque, y en ese sentido creo que también está buenísimo destacar, porque aquí, digamos, podemos ver el trabajo que muchas veces se cuestiona o se cuestionó por qué activistas han ocupado los espacios, ¿no?, dentro del Estado, y se mezcla lo que es el Estado también con el gobierno, pero la realidad es que si no hay un activista dentro de un espacio gubernamental, quizás estas políticas, como por ejemplo la de la casa, o que existe un cupo en el IPB para que personas trans puedan acceder en un sorteo a una casa, no existirían, digamos, ¿no? Y ahí justamente está esa apertura que se genera en la política.
Y qué bueno que lo marques, porque hoy cuando se instala un discurso de denostación de la política o de las prácticas políticas y demás, pues en el escenario de las disputas por un proyecto de país, por un proyecto de Estado, y efectivamente esto se debate en lo público. Claro. Digo, porque por ahí yo escucho de los defensores del gobierno nacional, inclusive los locales, ¿no?, denostar a la política, y yo pregunto, ¿y ellos qué están haciendo? Digo, ellos están anteponiendo otro proyecto, otra concepción de sociedad, para ellos creer, o lo han instalado de que ser activista por tu vida, Claro. por tu vida, por mejores condiciones de vida, o ser defensor de lo público, está denostado, ¿no? Cuando yo vuelvo a tomar las palabras de referentes políticos, no voy a dar el nombre, pero me acuerdo que lo dijo un referente político que es de otra provincia, lo dijo: lo público para muchos y para las amplias mayorías es lo único que se tiene. Claro. Entonces, ¿cómo no voy a defender la posibilidad de el acceso a las viviendas públicas que el Estado está diseñando, y como vos bien marcabas, también desde adentro? Porque nosotros desde adentro no queremos destruir, al contrario, queremos sumar y ampliar la posibilidad de que esto se genere como lo dice la Constitución. Vamos a lo más humano, porque no podemos permitir que la indignidad en el prójimo. Ya podemos hablar de equilibrio fiscal, podemos hablar de los números correctos, digo, en cualquier esfera de la vida, eso siempre llevo a reflexionar cuando yo hablo así. Escuchamos hablar de la macroeconomía y demás, pero vamos a lo común. En la esfera de la vida siempre tiene que primar el entendimiento y lo humano. ¿Se entiende a veces? Perfecto. Y a veces, desde seguramente una señora que no te puede pagar los fiados en el mes, te va a pagar aunque sea el casi todo, y te va a quedar bien decir, y yo no puedo agregarle, a veces está todo bien, te comprendo, porque fue tu intención de querer hacerlo. Entonces, a este plano deberíamos llegar a entendernos, y seguramente esa señora lo hará con el esfuerzo que es más, pero no podemos decirle no. Claro. ¿Se entiende? No podemos decirle vos no. Y pienso en esto ahora que se está instalando respecto al financiamiento universitario, uno de los temas que leía, ¿no? Defendiendo o planteando otra barrabasada, diciendo que los extranjeros son también el chivo expiatorio para poder repensar el modelo universitario en Argentina. Es mentira, totalmente mentira, porque el porcentaje de personas que han migrado por determinadas situaciones, yo no voy a hablar de los extranjeros como si fuesen, vienen de Plutón y demás, son vecinos, son claro. de este mundo, tanto hablamos del mundo, bueno, ahí está, son vecinos de este mundo, que por algo han venido acá, no vinieron porque se les ocurrió y demás, y no, a ver, el desarraigo creo que es terrible en la persona que lo vive. Tal cual. ¿Viste? Y esto es algo... A esa humanidad yo apelo. Ahora no son millonadas y millonadas y millonadas que me va a trastocar el equilibrio fiscal, y digo entre comillas esto, ¿entendés? Cuando pensemos o quieran pensar desde algún lugar del poder, decir, no, a las personas que migran no se le daban, que no las llaman así, las llaman extranjeros directamente, todo de una manera despectiva, tienen que pagar. No, la educación es un valor público y universal. ¿Se entiende? Así es. Y Argentina tiene que seguir siendo ese lugar de recepción, de tránsito de las personas. Digo, sin hacer alusión al demás, lo sigue siendo hoy. Bien. Lo sigue siendo hoy. Abuelas que nacieron seguramente en Bolivia y que han hecho su vida acá en Salta, y sus nietos son salteños. Claro. Sí, tal cual. Esa es realidad. Entonces, por eso es lo humano, Maru, cuando me refiero al ejemplo del humano. Sí, no, y me parece central, y está bueno que traigas, digamos, a colación esto que mencionás sobre la educación, ¿no? Y sobre la importancia de la educación pública. Sabés que estamos en la previa de lo que está haciendo esta ley de financiamiento universitario, y yo quería contarles, quizás a quienes no la vieron, a Victoria en la marcha universitaria, ella fue con un cartel que decía: cuando una travesti entra a la universidad, le cambia a esa vida a esa travesti. Muchas travestis en la universidad le cambian la vida a la educación
a la sociedad, ¿no? El por la educación y a pública. Nosotras mismas también nos ha cambiado la vida. Por eso yo les digo, el haber pasado por la universidad me ha permitido poder adquirir capital simbólico, sin duda, y me permitió poder acceder al trabajo. Exactamente, a tu trabajo. Por eso, ¿qué mejor ejemplo para el presente? Porque yo no pienso en el presente, esto, estudiar, organizar. Bien. Estudiar y organizar. Estudiar, hay un proverbio chino que dice, mientras viva, estudiaré. Así es. Entonces digo, sí, esta posibilidad de presentarles al ente que regula o que posibilita la entrega de domicilios tiene que ver con eso, haber estudiado una realidad y plantear una propuesta. Bien. Eso es. Centralmente. Bueno, esperamos que esto llegue a buen puerto. Sabemos que se van a discutir en breves ahora los presupuestos provinciales y que se pueda tener ese acceso real, ¿no? Para, aunque sea un cupo, para que las personas trans puedan estar como beneficiarios en los sorteos de las viviendas del IPB, ¿no? Yo quiero aclarar también, sí, para desmistificar también todo esto, ¿no? La mayoría, y digo la gran mayoría de los puestos laborales que hoy ocupan personas trans a lo largo y ancho del país, primero porque hay una ley de cupo laboral trans y la Constitución argentina lo establece. El Estado debe promover, no solamente con las personas trans, sino también con las personas con discapacidad y otro tipo se refiere a grupos vulnerabilizados. Se lo establece en su Constitución, el Estado debe promover medidas de acción positiva. El cupo es una de ellas. La mayoría, y les aclaro, la mayoría ha concursado para ese puesto laboral. Claro. Digo, para contraponer, ¿no es cierto?, ideas que creen que somos privilegiadas. Exactamente, para contraponer esa idea. No es un privilegio, sino justamente esa necesidad y urgente, digamos, ¿no?, para un grupo que es vulnerable. Te agradecemos. Ahora, seguramente, sí. Maru, va a haber que, perdón, ahí voy cerrando, va a haber que acá poner de antemano, sin duda, que ahí está la propuesta, pero acá hay que entender un contexto. Acá no podemos tener tremendas tierras ociosas y no pensadas para la redistribución. Ese es otro debate, que va de la mano, sin duda. No podemos permitir el negocio inmobiliario, ¿no es cierto?, que eso es la usura, por así decirlo, ¿no es cierto?, en detrimento de un bien digno familiar. De eso se trata. Tal cual. Ahora, son decisiones que la tienen que tomar quienes toman decisiones. Así es. Pero hay que ampliar esas posibilidades también. Ya es tiempo de estar pensando en que no podemos tener grandes extensiones de tierras ociosas. Y ni siquiera ahí, pensemos en la alimentación social, que es otro tema que hay que repensarlo. Tal cual. Sí, tal cual. Bueno, te agradecemos mucho, Vicky, ya se nos está terminando el tiempo. Gracias aquí del programa y sobre todo por este activismo tan fuerte en momentos tan duros, ¿no? Así que muchas gracias. ¿Es esto o la nada misma? Así es. Un abrazo enorme. Un beso grande. Chao. Chao. Hasta luego.